Impresionante el punto donde estamos. Salimos del campamento El Paso, hicimos unos metros. Miren lo que es. Un día más que perfecto. No podemos pedirle más a Zarapacho. Qué impresionante. La verdad que uno no para de decirlo, pero es espectacular el sendero por el que estamos transitando hoy día. Bueno, verán ahí el glaciar de fondo, los campos de hielo que se ven allá al fondo. Es impactante a la vista. Cuando uno llega al Paso, llega al John Garner, quedas impactado. Y bueno, el día que nos regaló la Pacha hoy fue espectacular. Así que no podemos pedir más. Queda un trayecto todavía, pero de disfrute. Primer puente colgante de los 3 que hay. Este contraste de flores y atrás el campo de hielo. Es espectacular por donde estamos caminando. Viene subiendo la jefa. Subidita de 150 metros de desnivel para el segundo puente colgante, pero con estas vistas. Tomamos un desvío de 5 minutitos del camino para venir al mirador del glaciar Grey. Impresionante. Una locura. De ahí venimos. Allá está el miradorcito que fuimos recién. Y para acá el segundo puente colgante. Y ya nos queda 1 horita y media y llegamos a Grey. Estamos a menos de 4 kilómetros. Hemos llegado al último puente del día y ya de ahí derechito a Grey. Bueno, ahora sí, etapa final del día de hoy. Último puentecito de estos que se mueven. Hermosos. Para allá, lago. Para acá, cascadita. Espectacular. Acabamos de cumplir los 60 kilómetros de caminata. Estamos del Paso Bevan, pero en un día más. Ya estamos llegando a Grey, queda muy poquito. Así que vamos por la autopista. El sendero está muy grande. Y ahora sí, después de 8 horitas 5 minutos, estamos en el campamento Grey. Así que vamos a hacer el check-in, a descargar las mochilas y les vamos a mostrar el campamento y obviamente a bañarnos. Qué lindo esta parte. Dios, un día más, un día menos, como quieran decirle. Ahora sí, quedó armadita la doite en el sitio de camping. Ahí están todas las carpas de alquiler y ahora nos vamos a ir a pegar un bañito más que necesario. Hemos llegado al camping, la señora está elongando. Estamos con el matecito, está medio lavado ya. Esta es la zona de la cocina. Ahí tenemos los baños.
hombre y mujer. Este lugar para hacer el check-in. Y aquel edificio de allá enfrente. Este edificio de acá enfrente son las duchas. Así que la verdad que un camping muy completo este. El agua está bien, bien de temperatura, bien de presión. Así que súper cómodos, disfrutando. Creo que es uno de los mejorcitos. Acá empezamos a ver un poco más de gente porque se unen los dos circuitos, tanto la O como la W. Ahí está el restaurante, estos son todos los dormis. Ahí dentro están las camas, las cuchetas. Se puede venir y quedar ahí. Pero hemos venido con gente y ahora se ve otras caras nuevas. Pero la verdad que hemos coincidido con gente muy copada, muy buena. Por ejemplo, una familia que son 7, viven cada uno en una parte distinta del mundo, pero se juntan todos los años a hacer un trekking. Y hasta el hombre más grande tiene 67 años. Y bueno, acá están haciendo todos el trekking de la O. Pero bueno, ahora ya empezamos a mezclarnos más con gente que hace el otro circuito. Allá, clarito, se está empezando a tapar. Se viene un poquito de viento, capaz que lluvia. Pero bueno, como verán, todavía está de día. Son las 8 de la noche, pero nosotros estamos juntando todo para ir a dormir. Mañana nos tenemos que levantar nuevamente temprano. Mañana es el día más duro para nosotros porque salteamos como dos, guarda el pozo. Salteamos como 2 campamentos y... ¿A qué hora nos tenemos que levantar, jefe? 5:30 más o menos. Ay, qué dolor. Bueno, último esfuerzo. Bueno, una noche más. Siendo las 9:30, nos vamos a mimir. Mañana tenemos una jornada larga. Bueno, deja de decirlo. Ya está, ya sé. Bueno, hasta mañana, gente. Nos despedimos. Chau, chau. Saliendo. Los que iban a levantarse 6:30 se quedaron durmiendo. Ay, qué bien. Ahora sí, saliendo un nuevo día. Los que iban a salir temprano quedan durmiendo un rato más. Nos ganó la fiaca, pero bueno, andamos en tiempo igual, son las 8 de la mañana, así que salimos y bueno, vamos, son unos 20 kilómetros más o menos y vamos a ver si hacemos los miradores o no, depende cómo esté el clima. Por ahora nublado, ventoso, pero bueno, capaz vamos a ver cómo cambia. Está el mirador británico para hacerlo, si no haremos solo el francés que es cortito, pero arrancando. Vamos nomás, vamos. ¿Por ese quinto día? Sí. Quinto ya. Bueno, ya se ve el refugio del que salimos, el Grey, el glaciar de fondo, impresionante. Y acá empezamos a ver todo el lago Grey. Incluso hay un témpano ahí. Así que muy bonita la vista. Tanto para los que vienen hasta Grey como los que, como nosotros, nos estamos yendo. Al igual que en Ushuaia, en este punto estamos caminando, transitando por un bosque que se incendió. También en 2011-2012 abarcó desde el campamento Grey donde estamos nosotros casi hasta el próximo campamento donde vamos a ir. Pero miren lo que es esa cascada. También muy similar a lo que hicimos en el Paso Bevan. La cascada sigue el bosque incendiado, si no lo vieron, vayan a verlo, se lo dejamos acá arriba. Pero un paisaje increíble y a la vez desolador, ¿no? Así nos despedimos del refugio Grey, miren qué preciosura. Gracias, Pacha. El arco iris y el lago Grey, que es muy grande. Ya estamos a la mitad más o menos del refugio Paine Grande. Nosotros seguimos, pero ahora ya es todo bajada. Ya subimos hasta el mirador, ahora vamos para abajo. Seguimos bajando hacia Paine Grande. Miren, es muy grande el lago Grey. La verdad que se ve. Bueno, nosotros tenemos que ir hacia allá y allá bajamos. Te empezás a cruzar con muchísima gente que va a hacer el sendero en sentido contrario, o sea, o hace la W o va a pasar el día a Grey. Por ejemplo, ahí hay gente que viene
Así que los senderos se ponen transitados y son medio angostos. Pero son lindos los lugares por los que va pasando uno. Ya empezamos a bajar directo al refugio y miren, se empieza a ver el lago POE de fondo, ese azul increíble. Y ahora sí, hemos llegado al campamento Paine Grande, paradita técnica. Seguimos a nuestro campamento, pero miren, se empiezan a ver los cuernos, el cerro Paine Grande, empezamos a ver el macizo de frente, señores, y el lago es increíble. Hemos comprado una Coca-Cola y unos palitos porque ya la comida empieza a escasear. Necesitamos energía para seguir. Este es el refugio Paine Grande, es el más grande de todos. Acá se viene en barquito, que ahí está viniendo, ahí lo pueden ver. Ese barquito trae y lleva gente hasta acá, desde el estacionamiento donde estuvimos el otro día. Entonces acá muchos inician la W y salen en Base Torres, que es donde dejamos la filoneta nosotros. Este es un buen punto para venir en barco y arrancar hacia la W. Y desde Paine tenés estas vistas que son espectaculares. Para que tengan una idea un poquito de los precios: cama simple, $65 para extranjeros. Cama armada, $100 la noche. El catamarán, 25.000 chilenos o $30 el tramo. Ya dejamos atrás Paine Grande, tenemos 7,5 kilómetros más o menos hasta los italianos, pero miren lo que es el color del lago POE. Impresionante. Lo vimos el primer día y la verdad que volverlo a ver es hermoso. Una locura. Ahora vamos a ganar un poco de altura y vamos a cambiar de lago. Vamos a ver el lago Nordsjælland. Miren lo que es esta vista de los cuernos, por Dios. Impresionante, los cuernos, el Paine Grande. Nos vamos acercando, nos vamos a aquella bifurcación del medio. Ahí está el campamento italiano. ¿Qué te parece, amor? Hermoso, la verdad que otros paisajes, así que todo el tiempo sorprendiéndonos. Increíble. Ahora salió el sol con todo. Paró el viento, estamos al reparito. Salió el sol, pero miren lo que son estas vistas. Bueno, acá está el glaciar del Paine Grande y el Paine Grande, la cumbre, que tiene 3080, la más alta del Parque Nacional. Impresionante el color del agua. Seguimos asombrándonos y vamos hacia allá. Este bosque por el que estamos circulando ahora, que está todo incendiado, es el mismo incendio que se produjo en 2012, que le mostramos bajando del refugio Grey. Sigue, o sea, imaginen el área arrasada. Ya hemos caminado casi 15 kilómetros y es todo arrasado por el incendio. Hemos llegado a un puente para cruzar el río, máximo 2 personas, así que como hay tránsito de los dos lados hay que esperar a que pase la gente y seguimos nosotros. Que vengo muy cansada. También hay que mostrar la parte B de esto, que no todo es disfrute, pero bueno, venimos bien y ya estamos llegando. La verdad que las vistas son impresionantes y eso es lo que te incentiva todo el tiempo, y hay que charlar con la mente, hay que decirle que sí puede, así que bueno, ese es el mensajito que quiero dejar. Se puede, queda menos. Mirador británico para allá. Qué espectacular. Bueno, vamos a descansar un ratito, dejar las mochilas y seguimos al mirador para ver más de cerca ese glaciar y la pared que está allá. Así que bueno, a descansar. Ahora sí, hemos dejado el campamento italiano y vamos livianitos sin mochila. Unos 5 kilómetros y llegamos, y si no hasta donde lleguemos, para los miradores. ¿Vieron que les dije que íbamos a descansar? Bueno, no descansamos nada. A las 3 cerraba era el último horario, son 2:30, así que entramos antes de que corten el paso este.
hicimos unos metros. Y este es el antiguo campamento italiano. Ahora está como en reforestación la zona, así que no se puede acampar. Pero cuando yo vine en 2019, acá había todas áreas de acampe. Se podía acampar y es gratuito porque es de la CONAF. Entonces solo había que reservar y no había que pagar nada. Incluso yo me acuerdo que crucé por ese puente, que es una ruta que ahora está cerrada. Está todo roto el puente, pero salías acá. Este campamento quizás la temporada que viene ya está en funcionamiento de nuevo. El lugar donde llegamos, impresionante, mirador del Valle Francés, metiéndonos en la W. Miren lo que es el glaciar francés, es increíble. Pero no solo eso, si seguimos girando, el 360 que tenemos es increíble. Allá abajo está el lago Norchelon y acá detrás los cuernos y para allá al fondo la pared. Hay desprendimientos a cada rato en el glaciar, está buenísimo, creo que se escuchó en el video. Vamos a llegar hasta acá, ahí se puede seguir. Hay 3 kilómetros más hasta el mirador británico, pero hace rato que venimos caminando. Salimos hoy desde Grey, ya vamos más de 22 kilómetros y nos quedan todavía la bajada más ir al campamento. Así que les vamos a dejar unas imágenes de cuando yo estuve. Yo llegué al mirador británico en 2021, así ven el circuito completo, pero para nosotros y como hasta siempre acá. recomendar un día más. Empezamos a descender, pero con esta vista, con el lago de fondo, que es increíble, impresionante el color del agua, un azul más distinto que otro. Bueno, hemos vuelto al campamento italiano. Acá están todas las guardas de mochilas, todo lo que la dejan. Y ahora tenemos que seguir al camping Cuernos, que tenemos 4 kilómetros y medio, y ya llegamos al último campamento de la vuelta, de la O. Ya dejamos atrás el camping francés, estamos solamente a 2,5 kilómetros del último campamento de Cuernos, pero miren lo que es esta vista del lago, impresionante. Les presento el Caribe de Torres del Paine. ¡Qué bonita playa! Hemos pasado los 90 kilómetros de la travesía, o sea, hoy hicimos casi 30 kilómetros, pero ya llegando a los Cuernos. Llegamos, amor. Llegamos. La verdad que la pasé mal, fue muy largo. Último campamento para nosotros, ya mañana nos vamos a buscar la filoneta, pero bueno. Vamos a dormir en nuestra camita. Pero quédense hasta el final del video porque la frutillita al postre queda para el final. Ahora vamos a registrarnos y después, como siempre, les mostramos el campamento. Pero ya estamos. Dale. La tarea más dificultosa del día, armar la carpa con estos vientos, pero las vistas son espectaculares. Instalados en el campamento. Ha sido una jornada larga y dura, pero va llegando a su fin, así que nos vamos a dormir, que mañana nos reencontramos con la filoneta. Esperemos que el viento no nos despierte, así que nos despedimos con esta vista desde la carpita.
Buenos días, hemos quedado solos, no quedó nadie en el campamento, ya se fueron todos. Aproveché a bañarme sola. Pero bueno, hoy tenemos un día súper corto, así que, y como ayer llegamos tarde y estamos súper cansados, ya desayunamos, el cafecito. No puedo decirles que estoy totalmente recuperada, pero bueno, el bañito ayudó, así que ahora 2 horitas. 3 horitas como mucho, y ya estamos de nuevo en la filoneta. Así que les vamos a ir mostrando este camino. Muy ventoso anoche, muy ventoso. Sí. No pudimos dormir casi. Y el lugar el lugar está muy expuesto. El sitio de camping en Los Cuernos están muy expuestos para las carpas. Así que tuvimos que súper atarlas. Pero igual no se justifica estar tan expuesto habiendo pagado $35. Me parece que sí. $70 entre los dos creo que es un montón como para estar un poco más cómodos. Si tenemos que hacer como un equilibrio, la empresa de Vértices, muy buena la atención y muy buenos los lugares y las duchas, todo. Y la otra empresa flaquea un poco, sí. Y es la más cara. Y la más cara, sí. Así que bueno, pagamos 22 con la otra, con esta estamos pagando $70. Sí, hay una diferencia y no es, o sea, se nota la diferencia de calidad de una con la otra. Sí. Así que bueno, terminamos de desayunar y arrancamos. Ya emprendimos, ya salimos. Ahí se ven las cabañas que tiene el refugio de Los Cuernos. Y con esta vista nos despedimos del refugio Cuernos y seguimos hacia la filoneta. Impresionante la vista a medida que vamos subiendo de Los Cuernos. Que viene con calor ya. Y el lago Nordenskjöld, que ahora sí, lo empiezo a nombrar bien. Nordenskjöld, no como lo que decía antes, cualquier cosa. Ayer me enseñaron los chilenos cómo se dice. Es un nombre sueco. Un poquito más. En Dixon, cuando les comentaba de la desembocadura del río Paine y todo el recorrido del agua, bueno, ahí está el río Paine desembocando en el lago Nordenskjöld y después sigue su curso hacia los demás lagos y finalmente hacia Puerto Natales. Hemos llegado a la bifurcación, de acá se va al sector chileno o al mirador de las Base Torres, y para la derecha nos vamos nosotros al sector central o Hotel Las Torres, que es donde tenemos la filoneta estacionada. Queda poco ya. Esta laguna que estamos pasando se llama Laguna Inge. Hacia allá arriba vamos nosotros. Y aquel valle que se ve ahí es el que entra al mirador de las Base Torres. 6º día y llegamos a los 100 kilómetros de travesía. Ya estamos a 2 o 3 de llegar a la filoneta. La alegría que da estar llegando. Y miren los paisajes que tenemos, que cambiaron totalmente. La vegetación. Así que felices, qué lindo, ya se ven los autitos del estacionamiento. Y en este punto exactamente le podemos decir que le dimos la vuelta al macizo completo de Torre del Paine. 103 kilómetros, ahora vamos a la filoneta y mañana nos queda una subidita al mirador de las Torres que se ve allá al fondo. Felicitaciones, amor. Bien, te amo. Durísimo, durísimo. Vamos todavía. Les voy a presentar la verdadera cumbre. Ahora la van a ver. Mira qué bonita nuestra casita. Esta es la verdadera cumbre. Filoneta, qué linda que sos. Vamos a dormir en un colchón. Vamos, vamos, amor. Mire lo que es este amanecer, por Dios. El amanecer que nos está regalando Torres del Paine no tiene nombre. Qué locura. Último día en el parque, 6:30 de la mañana, recién está asomando el solcito. Nos vamos al mirador de las Torres. Vamos a ver cómo promete el día. Parece lindo, pero hay unas nubecitas ahí arriba. Vamos a ver cómo están cuando lleguemos. Se va a despejar. Esperemos. Vamos, vamos. Tenemos 3 horitas y media más o menos.
Ya hemos dejado las cargas pesadas, salimos con mochilita chica nomás para ir un poquito más rápido y más livianos. Estamos renovados después de haber dormido en la filoneta. Vamos, último día en Torres del Paine, la frutillita del postre. De allá vinimos ayer y ahora nos vamos a ir para la derecha al sector chileno, al mirador de las Base Torres. Arrancamos una nueva parte del circuito que no habíamos hecho hasta ahora. 6.8 kilómetros, vamos. Vamos ganando altura. Allá arriba se ve el lago Nordenskjöld, porque caminamos allí al costado. El río Paine. Un paisaje hermoso. Desde ese camino a la derecha es el atajo que se toma de Cuernos hacia acá para no ir hasta la estancia. O si bajás de la torre y querés ir a Cuernos, tomás por la derecha. Nosotros venimos subiendo por acá y al fondo el lago Nordenskjöld. Les anticipo que la bajada va a estar buenísima. Ya arrancamos un faldeo que nos va a llevar hasta el campamento chileno. Ahora no hay mucha subida, pero con estas vistas hacia abajo del río, impresionante. Llegamos al paso de los vientos. Por suerte hoy no marcaba nada de viento, así que allá abajo se ve el campamento chileno. Y seguimos, las torres están un poco cubiertas, pero vamos a ver qué paisaje nos deja ver cuando lleguemos. Hemos llegado al campamento chileno. Este es un lugar ideal para salir a ver el amanecer a las torres, ya que desde la otra parte no se puede porque no dan los tiempos, no se puede circular de noche por los senderos. Y bueno, es imposible hacer las 3 horas antes del amanecer, 3 horas y media, 4 que te lleve el sendero. Así que para los que quieran una opción de venir a ver el amanecer a las torres, desde acá hay solamente 4 kilómetros. Así que ya estamos más de la mitad. Bueno, hemos llegado a la partecita final donde viene el ascenso. Se empiezan a ver las torres, están despejaditas. Esperemos que se mantenga así unos 45, 50 minutitos más, no pedimos más. Un ratito más, Pacha. Seguimos subiendo. Vamos. Seguimos subiendo. Ya se ven las dos de las 3 torres. Se ve gente que viene bajando. Para ahí tenemos que ir. Estamos todavía a unos minutos. Ahí sí se ven claritas las 3 torres. Ya vamos subiendo. Por la línea media iba el sendero. Pasando esa piedra grande ya prácticamente estamos. Vamos, un ratito más despejada, vamos. Y ahora sí, después de casi 115 kilómetros, 7 días, 38 horas 40 de solo caminata, llegamos a la frutillita del postre, quienes algunos conocen como la 8ª maravilla del mundo, las verdaderas Torres del Paine. Bienvenidos. Paisaje te sorprende. Uno dice, bueno, voy a llegar a un lugar bonito, pero cada vez que llegamos es más de lo que creíamos. Hermosísimo. Bueno, ya es hora de empezar el descenso. La verdad que esta hora está espectacular para venir porque no hay tanta gente. ¿Por qué? Porque los buses que vienen de Puerto Natales con los que vienen a hacer el día llegan a partir de las 9 de la mañana a la base donde nosotros salimos. Así que ahora cuando empecemos a bajar seguramente crucemos mucha gente que está subiendo. Ahora estuvimos prácticamente solos. Sí, hermoso. Una paz. Así que los dejamos con estas vistas de la base Torres. Hemos cumplido todo. Te felicito, mi amor. Bien, bien. La verdad que recomendable, súper. Tienen razón los chilenos, que es la 8ª maravilla. Aunque sea, pueden venir a hacer por el día. Se puede hacer esta caminata, subir y bajar acá si no quieren hacer todo el circuito. Que la verdad que vale la pena y son hermosísimas las torres. Y más si toca un día así.
Así que nos vemos, vamos bajando. A seguir. Como les decía, ya se empieza a ver mucha más gente subiendo por el horario, porque salen de campamento, porque llegan en vehículo, porque llegan en bus. Así que un horario espectacular, 6:30 de la mañana para salir, incluso antes, mientras esté de día, se puede caminar. Ya estamos nuevamente en Chilenos. Miren la cantidad de gente, cómo se ha masificado. Creo que contamos más de 200 personas a lo largo del sendero de bajada mientras iban subiendo. Por eso es importante salir temprano para disfrutar un poco más de la soledad de los senderos y de los lugares. Terminando la travesía, nos encontramos a nuestras amigas. Con Roy, Katie. Ya estamos por llegar, se termina. 123 kilómetros más lo que falta. Vamos. Por fin, de vuelta. Terminamos. ¿Cuánto? 125 kilómetros en total para recorrer el Parque Nacional Torres del Paine. Estamos volviendo al centro de bienvenida. Le vamos a dar la razón a los que dicen que estamos un poco locos. Sí. La verdad que fueron 7 días hermosos de disfrute total. Pero ya estamos, ahora vamos a comer algo, hemos completado. Me voy a comer un alfajor de dulce de leche. Vamos a comer algo y seguimos rumbo en nuestro gran viaje. Ahora sí, completada la espe, estamos comiendo un arrocito con fideos, unas arvejas, choclo. Pero contame, amor, ¿qué no puede faltar en la mochila para venir a Torres del Paine, para venir a esta expedición? Bueno, primero hay que armar toda la logística de la comida. Son 6 días los que hicimos nosotros, más el día que bajamos, que bueno, ahí ya se puede encontrar lo que tenés, donde vas a dormir. Pero hay que tener esa logística, la comida es muy importante, pensar en la marcha, pensar en la cena y en el desayuno. Y después cómo nos vamos a vestir, así que es súper importante tener en cuenta lo de las capas. Por ejemplo, yo acá tengo una remera, normalmente se usa una térmica acá porque ya estábamos abajo. Después algo de polar y un rompeviento o si llueve que sea impermeable. La pluma siempre la llevamos en la mochila por las dudas que se ponga muy frío, pero para caminar normalmente es mucho. Y después los guantes, medias térmicas o si por ahí no tienen tanto frío, medias comunes, pero llevar otro par siempre. Bueno, en el caso de expediciones largas hay que llevar toda la ropa en la mochila. Después esto es sumamente importante, no lo hacemos porque somos trequineros y nos queremos hacer ver, sino porque esto ayuda también a los rayos UV, igual que los anteojos. Y bueno, creo que no me falta nada. Después obviamente en esta expedición llevamos bolsa de dormir, aislante, porque dormíamos en la carpa. La carpa también la teníamos que llevar y bueno, sí, contar 2 o 3 mudas. Yo llevé, hablando de mi parte, llevé 2 mudas de ropa. Una con la que andaba generalmente durante todos los senderos, que ya me pide que la meta al lavarropas urgente. Y otra con la que en estos campamentos tenés la suerte de poder bañarte. Así que una ropa para bañarnos, para después de bañarme. Y bueno, en la cena nosotros la organizamos con capeletinis, un paquetito de capeletinis, fideos, arroz y nada más. Después llevamos ese arroz que viene preparado. Y distintas clases de arroz. Distintas clases de arroz y de fideo, pero con eso nos manejamos, es poco peso. Y bueno, obviamente hay que llevar lo menos posible de cosas porque son muchos kilos y muchos días. Está bueno cargar energía con las barritas de cereales, con frutos secos, eso es lo que más aporta mientras vamos caminando, de desayuno. Mermelada a la mañana. Sí, la mermelada fue clave en el desayuno, pues sí. Bueno, el café y la marmita para cocinar. Así que bueno, eso es básicamente lo que no puede faltar en la mochila. Va a estar todo el listado. Linterna. Una linterna por las dudas, sí, si algún día siempre se hace tarde, no puede faltar. Y lo más importante, el protector solar, porque acá en el sur los rayos UV son muy fuertes, así que por más que esté nublado, el sol quema igual. Así que protector solar y manteca de cacao para proteger los labios. Hablemos un poquito de tema precios. ¿Por qué es tan importante llevarse la comida a uno, hacer un poquito de esfuerzo? La verdad que dentro del parque es muy caro. Estábamos hablando nosotros la coca y las papitas que nos compramos porque ya estábamos quedándonos sin comida y necesitábamos un poco de combustible. Nos salieron $9. Más el internet que también nos salió otros $10. Una hora de internet para avisar que estábamos bien. En todos los campamentos es así. La hora de internet sale alrededor de $10.
Y bueno, ya comer una pizza o cosas mayores, estamos hablando de 20, 25 dólares. De todas maneras, para quienes tengan la posibilidad económica y se quieran dar los lujos, está buenísimo porque tenés todo tipo de posibilidades dentro del parque. Incluso podés ir con una mochilita con tu ropa nada más. Y alquilar todo, bolsa de dormir, carpa, todo. O alquilar el refugio y pagar pensión completa, que te dan el desayuno, un box lunch para que mientras vos camines almuerces y la cena al llegar. Pero bueno, estamos hablando de precios bastante caros. Van a estar, pueden chequearlos en la página que vamos a dejar de las 2 páginas que concesionan todos los refugios. Bien, y para finalizar, vamos con unos tips para que aprendan a leer el servicio, el tiempo, cómo va a estar el clima, el meteorológico. Lo que utilizan acá es Wingguru, así que vamos a la aplicación que les damos unos tips cortitos para que tengan en cuenta al planificar el viaje. Vamos a usar la pantalla de cuando nosotros hicimos el paso John Garner en el capítulo anterior de Torres del Paine. Esta foto estaba puesta en el campamento de los perros el día antes de salir. Como verán ustedes, acá arriba les marca el día con los horarios correspondientes a cada hora de ese día. En colorcito van a tener los vientos, están expresados en millas por hora. Arriba son el viento constante y el de abajo las ráfagas de ese día. Va a tener la dirección del viento acá marcada. Y lo más importante, lo que nos va a interesar a nosotros es ver la nubosidad, que por ahí es lo más difícil de leer. Porcentaje de nubes. Este marca nubes altas, el del medio nubes medias y abajo el de nubes bajas. Nosotros el día que pasamos por el paso John Garner, como verán, tuvimos una ventana de súper buen clima, como habrán visto en el video, estaba espectacular el día. Y abajo nos van a marcar las precipitaciones que va a haber en el día y finalmente las estrellas estas corresponden a una valoración que da Wingguru. Con estos artilugios ustedes pueden predecir cómo va a estar el día en el que ustedes quieren hacer ciertas travesías. Lo más importante es ver las nubes, que las nubes bajas no estén en negro como se pueden ver en los siguientes días del paso, porque eso va a traer una mala visibilidad o incluso algo de lluvia. Bueno, acá estamos nuevamente en la Filoneta y para terminar este video y para terminar esta gran aventura que fue en Torres del Paine, espero que hayan disfrutado como nosotros. Les vamos a contar la valoración que le damos. Creo que la vuelta completa le vamos a poner 4 muñequitos senderistas. Sí, porque o sea, la dificultad se la da la longitud. O sea, las grandes distancias que tiene pues son 125 kilómetros, 130 que la hacen una estancia larga. Pero en realidad en sí, entre campamento y campamento, las distancias están bien, están ajustadas. No hay forma de perderse, está súper señalizado, muy bien, muy buen punto para eso. Y además por las comodidades que tenés, eso que hablábamos anteriormente de las duchas y demás, que no pasa en otros lugares. Así que por eso un 4. En nuestra opinión personal agregaríamos un día más. Nosotros no pudimos hacerlo porque no había reserva, hay que reservar con anticipación. Bastante bien nos salió, habiendo reservado 20 días antes de venir, que la verdad que es una locura. Hay gente que reserva 6-7 meses antes. Sí, hay que reservar. Reservar mucho antes. En las páginas está todo detallado. Pero bueno, no pudimos conseguir un campamento, pero lo ideal, de todas maneras, para quienes no se animen a hacer todo el circuito completo, los invitamos y les decimos que vengan igual. Estamos a 3 horas y media de Calafate, 4 horas del Calafate. Si andan en auto, vengan y disfruten. Pueden recorrer en auto todo el parque, que es bellísimo. Los lagos de todos los colores azules que se imaginen, que bueno, ya los habrán visto en el video. Pero es buenísimo, así que los invitamos a venir. Pueden hacer caminatas de un día, como en la base Torres, que es lo que hicimos hoy. Espero que la guía les sirva, les haya gustado. Y no olviden de suscribirse, de darle like y activar la campanita para recibir una notificación. Y como dijimos que estamos tan cerquita, nos vamos para el Calafate. Volvemos a Argentina para seguir conociendo y recorriendo estos lugares magníficos. Así que con este solcito en la cara que acaba de salir, nos despedimos. Hasta la próxima. Por más aventuras. Chao, chao. ¿Ven esto? Que le falta un poquito de yerba. Bueno, no importa. Es lo que quedó. Lo último de yerba, no hay más. Listo, se terminó. Así que ahora estamos esperando a llegar al Calafate para ir a comprar más. No se queden sin yerba.